Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Los saludamos desde Cali, Mabel Kremer, y en Bogotá se encuentra mi compañero Edwin Gutiérrez. Edwin, buenas noches. Hola Mabel, buenas noches. Estamos listos para contarles a ustedes toda la actividad legislativa de esta semana. Comenzamos con nuestros titulares. Bienvenidos. Avanza iniciativa que prohíbe el castigo físico a menores e incentiva prácticas positivas de formación. Flexibilización del pago por reconexión de los servicios públicos domiciliarios aprobado en Comisión Sexta de Cámara. Empresarios de bares y restaurantes no aguantan más, piden al gobierno les tienda una mano. Para contrarrestar los incendios forestales se aprueba proyecto de manejo integral del fuego. Alcaldesa de Bogotá será nuevamente citada en Cámara. Sus explicaciones fueron insuficientes, aseguran representantes a la Cámara. El castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes a los menores quedan prohibidos gracias a un proyecto de ley que fue aprobado en segundo debate por la plenaria de la Cámara. Según los ponentes de la iniciativa, nada justifica el maltrato y para ello buscan promover prácticas positivas de corrección y formación, salvaguardando los derechos de los niños y las niñas en el país. El fallecimiento de un niño de apenas 3 años por golpes en su cabeza en los últimos días, presuntamente propinados por su madre y su padrastro, o los 838 casos de violencia contra menores de edad que según las autoridades policiales se presentaron entre marzo y mayo de este año, son la clase de hechos que se pretenden evitar con esta iniciativa legislativa. Prohibir el castigo físico nos va a ayudar a evitar tanta violencia que ha existido en Colombia y además nos va a ayudar a fortalecernos en las ideas de una crianza positiva, esto es, buscar que los niños sean criados con amor, con afecto y con respeto. Según los representantes, el proyecto es pedagógico, no vulnera la autonomía de las familias y establece que la vigilancia, corrección y sanción de los menores debe hacerse sin violencia. Esta es una ley que es pedagógica, que lo que envía es un mensaje al gobierno, al Estado colombiano, para que lo que haga es que acompañe a aquellas familias que no tienen la capacidad, no tienen la posibilidad de acceder a ayuda técnica, ayuda profesional, por ejemplo, psiquiatras especializados en comportamiento de los niños, que tengan también quien los oriente en las pautas de crianza, cómo se crean las normas, las reglas, cómo se generan los límites, eso sí, sin violencia. Esta iniciativa crea un componente de transformación cultural en este país, una política pública de pedagogía para que no se castigue físicamente a los niños en Colombia. Quienes se oponen consideran que ya existen normas que prohíben el castigo físico y solo bastaría con hacerlas efectivas. ¿Qué es un paralelismo normativo? Que ya está regulado. Y si nos vamos a la Convención de los Derechos del Niño, allí vamos a encontrar que está prohibido todo castigo físico o trato cruel. El proyecto incluye la implementación de una estrategia nacional pedagógica y de prevención que permita generar una transformación cultural para eliminar el uso del castigo físico y el maltrato humillante contra la niñez. A segundo debate pasó la iniciativa que pretende flexibilizar el pago por reconexión de los servicios públicos domiciliarios en viviendas residenciales, estableciendo un límite en el valor de la reconexión. El proyecto aprobado en la Comisión Sexta también otorga 3 días hábiles de mora a los usuarios para evitar suspensiones. La iniciativa fue aprobada por unanimidad y busca que los sectores menos favorecidos no se retrasen en el pago de sus obligaciones. Asimismo, se hicieron llamados al gobierno para que se disminuya el costo del servicio eléctrico durante esta emergencia económica. Hemos venido solicitando a la Comisión de Regulación de Energía y Gas que revise el régimen tarifario actual y que se ajuste a las nuevas condiciones de menor demanda, menores ingresos de los usuarios, por lo tanto, haber una disminución en la tarifa. La Comisión Sexta aprobó también un proyecto de ley que brinda un auxilio en el área de investigaciones y tecnología para las universidades públicas. Con esta iniciativa, lo que nosotros pretendemos es que ante esa convocatoria bianual especial para que los grupos de investigación, los grupos académicos o los grupos científicos de las universidades públicas puedan acceder a estos recursos. Estos presupuestos tienen una destinación específica relacionada con todo el tema de la actividad académica, de la ciencia, de la investigación, de la tecnología. Y entre otras cosas, estos procesos deben realizarse de manera
bianual. Por otra parte, los congresistas aprobaron la iniciativa que promueve una amnistía en el pago de multas en las emisoras comunitarias. Las emisoras comunitarias, si bien es cierto hay un decreto que les da unas garantías, tener una ley de la República como esta, que garantiza unos beneficios importantes para las emisoras que quizá en la historia de este país más patria han hecho que otras porque llega a los rincones más apartados. Asimismo, la célula legislativa debatió el proyecto de ley que busca mejorar las condiciones de transporte escolar en zonas rurales para que niños, niñas y adolescentes puedan acceder a educación. Los proyectos ahora serán debatidos en plenaria de Cámara de Representantes. Más de 50.000 bares y 40.000 restaurantes de todo el país se encuentran en la peor crisis de su historia. Cerca del 30% de estos negocios han quedado en la ruina y han tenido que cerrar sus locales. Desde la Comisión Primera, empresarios de esta industria y representantes a la Cámara piden al Gobierno Nacional que se les permita reactivar el servicio tomando todos los protocolos de bioseguridad. Alrededor de 1 millón de familias que dependen de la industria del entretenimiento nocturno se han venido quedando sin su fuente de ingreso. El cierre de restaurantes, bares y discotecas ha generado una gran crisis tanto para sus empleados como para los propietarios. No se trata de discriminar entre negocios pequeños, medianos o grandes. Toda la cadena de hoteles, de restaurantes, ha sufrido los embates económicos en el marco de la crisis del COVID-19. Por eso están obligados a cerrar sus negocios al público, mientras que los insumos se dañan, los arriendos y las nóminas siguen corriendo y la incertidumbre de la reapertura cada día luce más lejana. Frente a este sombrío panorama, en la Comisión Primera se plantearon varias soluciones. Se hace necesario disminuir el impuesto predial en un 50% a todos los propietarios de bares y restaurantes. Poco se ha dicho del costo de los servicios públicos. Creo que una tabla de salvación es disminuir a través de un subsidio especial, por lo menos en un 50% el costo de esos servicios. Una línea de crédito especial, donde el capital lo paguen ellos, pero los intereses los paguen el Gobierno Nacional y las entidades territoriales. Doy un ejemplo de cómo podría ser ese subsidio. Una alcaldía que va a recibir 10 pesos por pago de industria y comercio en el año, puede destinar esos 10 pesos para subsidiar la tasa de interés. No va a tener ese ingreso por esa vía, pero la reactivación económica le va a permitir que llegue por otra parte y vamos a proteger los empleos. Se espera que para el próximo 1 de julio el Gobierno Nacional ya tenga establecidos unos protocolos claros para que ese sector pueda retomar sus actividades. De no ser así, cerca de 35.000 negocios irán a la quiebra, sumados a los 27.600 que cerraron al mes de mayo. Durante la temporada seca, todos los años los incendios forestales arrasan con miles de hectáreas de bosque en todo el país. Por eso avanza en la Cámara un proyecto de ley que pretende prevenir o mitigar estas emergencias y compromete acciones para la recuperación de las áreas devastadas. La iniciativa fue aprobada en su primer debate en la Comisión Quinta. En el país, las cifras de incendios forestales son desalentadoras. Entre diciembre de 2019 y marzo de este año, Colombia perdió 26.000 hectáreas de bosque a causa de casi 800 conflagraciones. Y lo que busca es, dentro del marco complementario de la legislación y normatividad existente en nuestro país, incorporar el concepto del manejo integral del fuego para prevenir, para recuperar y rehabilitar también las zonas afectadas por todo este tipo de incendios. Es una muy buena noticia para la protección de nuestros ecosistemas estratégicos, para la protección de nuestra biodiversidad. La Comisión Quinta también aprobó una iniciativa que permitiría la adjudicación de baldíos a campesinos de escasos recursos en las zonas donde se adelanten procesos de explotación minera. Este proyecto busca garantizar el acceso a la tierra de las familias rurales de escasos recursos que logren demostrar esa ocupación de los predios. Se habla sobre los predios baldíos que se encuentran en un radio de 500 metros alrededor de las zonas donde se adelantan procesos de explotación de recursos naturales no renovables. Primero fue el campesino que está ahí hace muchos años. Después llegó la empresa petrolera y desafortunadamente al llegar
no pudo titular a este campesino, no porque no quería, sino que tal vez no tuvo la oportunidad. Y ahora el Estado no le da ninguna herramienta. Estos dos proyectos de ley fueron aprobados en su primer debate y les espera una amplia discusión en la plenaria de la Cámara. El proyecto que establece un régimen especial para las zonas de frontera fue aprobado en primer debate por la Comisión Segunda. Para los representantes, la iniciativa mejora la calidad de vida de los habitantes de frontera, fomenta la equidad con relación al resto del país y permite la integración social y comercial con los países vecinos. Pero pidieron mayor participación de los territorios, pues son ellos quienes conocen sus verdaderas necesidades. La iniciativa busca brindarle nuevas oportunidades de desarrollo y estabilidad económica a las fronteras, entendiendo que cada región es diferente con problemáticas propias y necesidades particulares. Lo más importante de este proyecto es que finalmente se haga una ley que llene las expectativas de estos territorios que ameritan tanta ayuda del gobierno nacional. No solo por ser una deuda histórica hacia los departamentos fronterizos, sino por ser una realidad y una necesidad actual ante la situación que estamos viviendo, pero que por supuesto este proyecto de ley va a perdurar y va a mantener su esencia si lo logramos sacar adelante y si lo seguimos fortaleciendo. Los representantes insistieron en la necesidad de articular las entidades del orden central con las territoriales, aprovechar las potencialidades de cada región, fortalecer sus instituciones y buscar la integración con el interior de la nación y con los países vecinos. Es indispensable que los municipios y que los departamentos jueguen un papel protagónico en este sentido, porque no se concibe desarrollo fronterizo desde Bogotá sin tener como protagonistas a las regiones, a quienes están atendiendo y día a día evidenciando lo que ocurre en territorio. Un llamado al gobierno nacional a ponerse de acuerdo, a que generemos los aportes necesarios para tener un proyecto de ley ambicioso y efectivo para las zonas fronterizas. A través de foros virtuales, la iniciativa será socializada con las comunidades en las zonas de frontera para que sean ellas quienes delineen el proyecto ajustado a las necesidades de cada región. Haciendo uso del Estatuto de la Oposición, la Comisión Séptima de la Cámara esta semana debatió y aprobó varias iniciativas de autoría de los partidos alternativos. Uno de los proyectos establece piso para el aumento de los salarios de los trabajadores que ganen más de un salario mínimo, garantizando así el poder adquisitivo de los empleados. La idea de esta iniciativa que pasó el primer debate es llevar a la ley sentencias de la Corte en las que se establece que un trabajador no puede ganar menos por la misma labor que ha venido desempeñando en el año anterior. Crear esa justicia salarial móvil que debe establecerse a las personas que ganan menos del salario mínimo, más que el salario mínimo, para poder establecer ese incremento del índice al precio del consumidor y no pierdan valor adquisitivo el salario que han venido devengando. Yo creo que es un muy buen proyecto. Creo que se viene desempeñando prácticamente en casi todas las empresas. A la generalidad de los trabajadores les incrementan los salarios independiente de si ganan o no ganan el salario mínimo. Y aquí lo que estamos buscando simplemente es que tengan el sustento legal. La comisión también dio paso a segundo debate al proyecto de ley de entornos saludables, con el que se busca una identificación clara en la etiqueta de los alimentos para que los ciudadanos sepan el contenido real de los productos. Y así podamos tomar mejores decisiones para alimentar a nuestras familias, en especial para proteger la salud de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Hoy que tenemos nosotros unas curvas de obesidad y sobre todo diabetes que se ha incrementado por el consumo de alimentos poco saludables. De esta manera vamos a lograr proteger la salud de los colombianos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, dictará los lineamientos técnicos, diseñará campañas de promoción y prevención y también hará un control a la publicidad que se transmite a nuestros niños. Esta será una herramienta fundamental para crear una sociedad más sana y proteger a nuestros niños de este tipo de patologías. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, será nuevamente citada a un debate de control político en la Cámara, pero esta vez en la Comisión Primera.
Las respuestas de la mandataria en el debate ante la plenaria por el manejo de la emergencia fueron consideradas insuficientes y motivaron una proposición en la que 102 representantes se declararon inconformes con los argumentos. Para los representantes citantes, la alcaldesa de Bogotá no respondió a las preguntas ni a los cuestionamientos, por lo que será necesaria una segunda convocatoria. A la señora alcaldesa que le responda al país, que conteste los cuestionarios y todas las inquietudes que tenemos los congresistas frente al tema de cómo se ha manejado el coronavirus en Bogotá y por supuesto del tema de la contratación. La llevaremos también a la Comisión Primera, presentamos la proposición, ya fue aprobada para que asista a la Comisión Primera a debate de control político por las mismas razones. Necesitamos que la señora alcaldesa le dé la cara al Congreso y por supuesto al país. El propósito del debate era conocer las acciones de la administración distrital sobre situaciones como el cierre de Kennedy, la crisis en Corabastos, la habilitación del sistema de salud, la falta de rigurosidad de la Secretaría de Salud y presuntos sobrecostos en la compra de elementos para atender la pandemia, según los representantes, incógnitas que se quedaron sin resolver. Muchas preguntas, muchas inquietudes frente a temas de corrupción, a contratos donde evidenciamos que nada tiene que ver con el coronavirus y se hicieron a dedo. Y por supuesto, todo lo que se ha manifestado durante el coronavirus por parte de la señora Claudia López, que hoy no es una realidad. Queda claro que el coronavirus a la alcaldesa se le salió de las manos, que no está actuando con transparencia. Los congresistas de la bancada del Partido Verde respaldan la gestión realizada por la mandataria bogotana. Para ellos no es necesario un nuevo debate de control político. Se tomó el trabajo de hacer una exposición muy completa de cómo la ciudad ha abordado la crisis de la pandemia y cuál es el plan a los siguientes años para mitigar los impactos que va a dejar el COVID-19. Durante el debate, que se prolongó por más de 16 horas, 102 representantes firmaron una proposición de insatisfacción con las respuestas de la alcaldesa. Padres de familia y representantes a la Cámara manifestaron su preocupación frente a la decisión del Gobierno Nacional de reactivar el calendario académico presencial a partir del 1 de agosto. Para ellos, el peligro radica en que los colegios se conviertan en un foco de contagio del coronavirus. Insisten en tomar otras medidas. No es pertinente que mi hija en agosto vuelva a sus clases presenciales porque se genera un riesgo para ella y para sus compañeras en términos de salud. Creo que ninguna entidad educativa está preparada para recibir a sus estudiantes y evitar los contagios. Yo prefiero que las niñas pierdan el año, pero no las voy a enviar al colegio. Con estas opiniones coinciden un gran número de padres de familia del país que consideran que aún no están dadas las condiciones para el regreso de sus hijos a las aulas, posición que comparten algunos representantes a la Cámara. El gobierno no ha concebido que son niños los que están obligando a retomar presencialmente sus clases en medio de esta emergencia de salud. Si se da la apertura de los planteles educativos, esto constituiría un escenario, un foco de transmisión al contagio rápido del virus. Que no dan para controlar el piojo. ¿Cómo vamos a mandar 500.000 profesores en el pleno pico de la pandemia? Usted ha visto la chichonera de pelao en un colegio público en cualquier lugar de este país. Porque no hay protocolos claros ni precisos para algunos de los sectores donde están relacionados con la educación, como el transporte, la movilidad, zonas escolares comunes, aulas, áreas de descanso y baños. Sin embargo, hay quienes están de acuerdo con esta reactivación académica. Celebro la decisión del Gobierno Nacional de buscar la normalidad en los colegios públicos y privados mediante la reapertura gradual, porque definitivamente la mejor manera de enfrentar el coronavirus es aprendiendo a convivir con él. Respaldo que regresen los niños al colegio porque necesitamos garantizar la calidad de la educación, evitar la deserción, disminuir la desigualdad y también muchos padres tienen que salir a trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos. Los que se oponen a esta medida insisten en hacer un llamado al gobierno nacional para evitar una tragedia. Hoy solicito la no apertura de clases presenciales en los colegios hasta que haya una vacuna o se dé solución a ese tema de la pandemia. El aumento de llamadas a las líneas de atención por violencia intrafamiliar tienen en alerta a los entes de control. Según cifras del Observatorio Colombiano de las Mujeres, en el periodo del 25 de marzo al 28 de mayo del 2020, se registra un aumento del 228% en las llamadas a la línea 155, denunciando violencia intrafamiliar. La Comisión de la Mujer del Congreso denunció que durante el periodo de confinamiento se han presentado 28 feminicidios en todo el país, en donde nos muestran un aumento
del 157% de llamadas a la línea de atención púrpura. Por otro lado, la Fiscalía nos reportó 52 casos de feminicidios en lo que va transcurrido del año. Estos casos nos dejan preocupadas, nos dejan tristes, pero sin duda sabemos que son pocos frente a todos esos casos atroces que hoy sufren nuestras mujeres colombianas. Disminuir el tiempo de respuesta en las líneas de atención para denuncias, capacitar al personal y reestructurar las comisarías de familia son algunas de las inquietudes presentadas por las legisladoras. Se evidenciaron fallas estructurales que existen en la ruta de atención a las mujeres que son víctimas de violencia. Las casas refugio no están funcionando ni tienen la cobertura que se ha venido solicitando en todo el país por parte de la Comisión Legal de Equidad de la Mujer, ni tampoco las líneas de atención que se dispusieron para esta época de aislamiento para que atendieran a las mujeres que son víctimas, están presentando serios inconvenientes. Las asistentes al debate mostraron su inconformismo por la inasistencia de la Fiscalía y acordaron firmar una proposición en la que se pide mayor participación de la mujer en los programas de empleo. Estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Los responsables de delitos sexuales contra menores de edad podrán ser judicializados en cualquier tiempo, así hayan transcurrido más de 20 años después de ocurridos los hechos. A un paso de convertirse en ley quedó el proyecto que impide que los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes queden en la impunidad. Hola, con inmensa alegría quiero contarles que ha sido aprobado en tercer debate mi proyecto de ley que busca la imprescriptibilidad de delitos sexuales cometidos en niños, niñas y adolescentes hoy en día, después de que la víctima cumple 18 años, transcurridos 20 años ya no se puede juzgar y no se puede condenar a la persona que cometió el delito. Este proyecto busca que jamás prescriba el delito y que quien haya cometido este abuso pueda ir siempre a la cárcel. Buenas noticias para la población afro del país, anunció la directora del Departamento de la Prosperidad Social, Susana Correa, convocada por la Comisión Afro del Congreso. Según la funcionaria, se han logrado gestionar importantes donaciones dirigidas a beneficiar a más de 13.000 personas en 14 municipios de los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó. Primero, la inversión del DPS en toda la región pacífica por más de 280.000 millones de pesos que beneficiaron a más de 500.000 familias en acción, pero también inversión por más de 49.000 millones de pesos que beneficiaron a más de 42.000 jóvenes en todo el Pacífico colombiano. Pero también hubo anuncio importante de parte de la directora del DPS que inician programas como Empléate que se van a aplicar en la costa pacífica, pero también Manos que Alimentan, que será un proyecto que va a generar productividad y empleo en la región. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, y el director general de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, rindieron un informe en la Comisión Cuarta sobre el avance en la ejecución del Presupuesto General de la Nación durante los primeros 4 meses del año. Para los representantes, a pesar de la emergencia económica, lo ejecutado hasta el momento muestra un balance positivo y pidieron para el 2021 mayores recursos para sectores como el agro, educación e infraestructura. De verdad que con el tema de la pandemia, indudablemente pues la inversión no se realizó como debía ser, como estaba programado, pero se hicieron cosas importantes, se avanzó indudablemente y creemos pues si esto lo superamos rápido, la economía tiene que reactivarse y con el esfuerzo que ha hecho el gobierno creo que podemos salir adelante. El ministro es muy claro y su equipo, ¿cierto? Hay que gastar la plata en lo que se debe gastar. Entonces yo creo pues que el balance se puede decir que es positivo. Gran preocupación manifestó el representante a la Cámara, José Vicente Carreño, frente a la situación de inseguridad y violencia que se está viviendo en el departamento de Arauca. El representante por el Centro Democrático hizo un llamado al gobierno nacional a fortalecer su presencia en la región y redoblar esfuerzos para que los secuestrados puedan regresar a sus hogares. 2 héroes de la patria asesinados en el municipio de Saravena, 2 soldados de la patria, Jader Blanco y César Alcedra.
Igualmente, 2 secuestrados por los desadaptados del ELN, 2 empresarios, o mejor, contratistas de Oxy, Pedro Pérez y Oscar David Rodríguez, y Marcela Romero, José Fernández Gómez, ellos desaparecidos, no se saben, desaparecieron en el departamento de Arauca. Hay 3 hermanos que se desplazaban de Yopal al municipio de Tame, los hermanos William, Fanny y Cárdenas. Y por último, el departamento está muy consternado. Una joven de 23 años, funcionaria del glorioso ejército en el grado cabo tercera, Nubia Alejandra López, oriunda del municipio de Saravena, actualmente labora en la Escuela Militar de Suboficiales. Fue secuestrada hace 2 días en el municipio de Saravena cuando gozaba de sus vacaciones. A un debate de convertirse en ley quedó el proyecto que establece el seguro agropecuario por índice paramétrico de autoridad del representante conservador Félix Chica. Bajo esta modalidad, cuando se presente un siniestro, los campesinos podrán reclamar la indemnización de manera automática y por la suma de dinero establecida en el seguro, sin necesidad de verificación de la cuantía de los daños. Un proyecto de mi autoría que va a beneficiar a los pequeños, a los medianos y a los grandes productores de nuestro campo colombiano. El sector campesino que ha sido abandonado por muchos años, hoy recibirá con este seguro un apoyo ante esas adversidades de la naturaleza, las inundaciones, las altas temperaturas, grandes sequías, pero hoy con la pandemia que vivimos, un aliciente para ellos. Adicional a eso, garantizar la comercialización de los productos. Estamos a un paso, vamos a ir al Senado en pleno para que este proyecto se convierta en ley de la República y así le cumplamos a nuestros campesinos caldenses y al pueblo colombiano. En el Día Mundial del Medio Ambiente, la Cámara de Representantes reitera su compromiso con el fomento y la protección de los recursos naturales. Durante esta administración se han desarrollado capacitaciones virtuales sobre ahorro y uso eficiente de agua y energía, manejo y disposición de recursos y mejora en la calidad del aire. Según el jefe de la División de Servicios, Rodolfo Cetina, la corporación ya implementó el programa de las 3R, reciclar, reutilizar y reducir, la política de cero papel y cuenta además con los puntos ecológicos. Estas medidas han sensibilizado a representantes, funcionarios y ciudadanos sobre el respeto al medio ambiente. Hemos llegado al final de esta emisión de Noticias Cámara de Representantes. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter @CuencaGuainía o a través de nuestra página web www.cámara.gov.co. Los esperamos la próxima semana con una nueva emisión del Noticiero de la Cámara. Muy buenas noches.